Muy buenas tardes a todos los presentes y a los oyentes. Les doy la bienvenida para la presentación de un libro en el marco del ALAS 2022 y esa presentación la hacemos dentro del grupo de trabajo 29, Sociología del Ocio, Juego y Deportes. Vamos a ir presentando el libro Cultura Gerencial en el Deporte, Retos y Oportunidades de las Organizaciones en Latinoamérica y el Caribe, de la autoría del doctor Suma Gómez, que el libro fue publicado este año en abril 2022 por el Centro de Investigación y Estudios del Deporte en Quito, Ecuador. El libro se divide en 4 partes, ¿no? Y en el inicio, de la introducción, es muy interesante porque comienza con una pregunta clave para comprender el trabajo que se desarrolla a lo largo del libro. Y esa pregunta es: ¿por qué es necesario promover una sólida cultura gerencial en las organizaciones del deporte en nuestros países de América Latina y el Caribe? Primero, entonces, el autor nos ubica en el espacio latinoamericano, cómo se vienen estableciendo las organizaciones deportivas en relación a las relaciones históricas internacionales. Es aquí donde plantea un problema fundamental, que es la estructura deportiva, la cual se caracteriza por su forma vertical, o sea, Comité Olímpico, federaciones por deportes, asociaciones estatales y clubes. Encontramos estructuras que pertenecen tanto al sector público como privado, sin embargo, son la herencia del pasado. Los tiempos han cambiado y de manera acertada, Sumar Gómez plantea que es necesario y pertinente construir una nueva cultura gerencial en el deporte que se adecua a los nuevos tiempos, no solamente en términos de las instituciones, sino fundamentalmente en cuanto al sistema de valores que éste pretenda inculcar. Así inicia su investigación y decidió tomar como eje de comprensión, cito, a los actores sociales que intervienen en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte 2020, el encuentro de estudiantes del Foro Latinoamericano de Gerencia del Deporte, Workshops Gerenciales 2021 y el Foro Latinoamericano y del Caribe 2022, acompañados de las entrevistas denominadas Las Caras del Foro, en los programas virtuales sobre la cultura gerencial, y hoy es viernes y los gerentes del deporte lo saben, donde, de acuerdo a sus perspectivas, la naturaleza y orientación de las organizaciones del deporte, la cultura gerencial privilegia uno o varios aspectos, contenidos y valores, elementos procedimentales y direccionales que abonan en el desarrollo e internalización de dicha cultura. Fin de cita. Así, en esa parte de introducción propone diversos objetivos, de los cuales creo que los más importantes en ese sentido son promover el estudio, el análisis y la comprensión de la cultura como elemento crucial en cualquier programa de cambio en la sociedad, las organizaciones y el deporte. Y el otro objetivo que creo que es muy importante, generar un constructo teórico sobre la cultura gerencial de las organizaciones del deporte en América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de sus actores. Es ahí entonces ya tenemos como un punto de partido para luego seguir con el análisis y la lectura del libro, que luego siguen 3 capítulos de desarrollo, ¿sí? El capítulo 1 se titula La cultura y sus implicaciones organizacionales. Aquí en este capítulo desarrolla en profundidad la historia del deporte en relación con las organizaciones del deporte en América Latina y el Caribe, y el deporte como actividad importante en todas las ciudades. A la vez es un instrumento ideológico que refleja las relaciones de poder, pero también involucra los sectores económicos. El deporte se practica en amplios sectores
de nuestras sociedades, lo que no significa que el estudio de ellos no merezca la atención académica. Como bien nos advierte el autor, cito, en el ámbito del deporte tradicionalmente se ha excluido a los investigadores e intelectuales bajo la premisa de que esta actividad pertenece al vulgo, cuyo valor taxativo es inferior a otras actividades sociales. Fin de cita. Deja muy en claro la importancia de reflexionar sobre la actividad deportiva que es social, significativa y significante. Queda muy claro también que es necesario conceptualizar el deporte desde su realidad social, histórica, antropológica y cultural, que es un asunto complejo y variado. Quiero destacar el excelente resumen acerca de los abordajes teóricos, lo que son los estudios de deporte desde la perspectiva histórica, filosófica, sociológica y antropológica. De la última que puedo dar mi felicitación, sobre todo como siendo antropóloga, que hizo un muy buen resumen y una muy buena síntesis, ¿no?, de las principales teorías acerca de la cultura, ¿sí?, acerca también de la cultura organizacional y la cultura gerencial. Sumar nos señala un camino teórico metodológico a partir de este análisis minucioso, y esto es una buena base también para su propio análisis en estos siguientes capítulos. A la vez tiene bien en claro la heterogeneidad de América Latina y del Caribe en relación a su población, la composición étnica, las clases sociales, el nivel educativo, pero también en términos económicos, y esto estamos dentro de una situación de un mundo global. Entonces aquí ya también queda bien en claro esa parte, ¿no?, que es importante para cualquier estudio, para cualquier investigación, y aquí sobre todo creo que es un capítulo muy importante, sobre todo va a servir a jóvenes, a estudiantes y también a los que se dedican a la investigación y quieren profundizar sobre todo lo que es la parte teórica. Dicho y hecho esto, ya con esto podemos iniciar un poco el recorrido sobre lo que es el capítulo 2, que se titula La experiencia CIED, cómo se hizo visible para la red de gerencia, gestión y administración del deporte. Sumar Gómez nos introduce en el trabajo del Centro de Investigación y Estudios del Deporte. La misma es una organización con fines de lucro fundada en Quito en febrero de 2017. Según el autor, se trata de una organización de gerencia, gestión y administración del deporte reconocida en América Latina, que ofrece servicios de asesoría y consultoría, así como capacitación en investigación y gestión con el fin de promover la competencia institucional y aumentar el valor económico de la empresa deportiva en Latinoamérica y el Caribe. La misma integra a profesionales con experiencia práctica en la gerencia, gestión y administración del deporte que adaptan y transforman posibles escenarios en beneficio de todos. Quiero destacar las múltiples actividades y la diversidad de representantes que participan en esta red, que realmente abarca una gran diversidad de países, que es importante, ya que los actores de esas redes son la base del análisis de los datos, y así también se trata de un estudio sobre América Latina o el Caribe. Especialmente interesante es la participación de representantes de Mozambique, que es sumamente importante fortalecer estos lazos sur-sur ante la situación actual y también en relación a la historia. Las actividades del CIED han movilizado e incentivado múltiples discusiones de diferentes aspectos. Como indica el autor, cito, en cuanto a Latinoamérica y el Caribe, nuestro centro de investigación brindó una plataforma para intercambiar conocimientos y conectar a las personas que trabajan en el campo de la gerencia, gestión y administración
de las organizaciones del deporte, no solamente de la academia, sino de muchos participantes, personas de diversas generaciones y nuevos estudiantes en el campo. Fin de cita. Entonces aquí en este capítulo 2 nos explica un poco su forma de trabajar, presenta los datos empíricos que obtuvo justamente, ¿no?, a partir de su experiencia con la vinculación con todos estos participantes y grupos de gerentes. Y también nos explica en este capítulo un poco la metodología que ha aplicado en toda la investigación, porque esa base de datos que justamente van a ser muy importante para su capítulo 3, donde podemos conocer su análisis de datos y donde llega también a una teorización, ¿no?, de todo este trabajo. El capítulo 3 entonces se denomina Constructo Teórico, Cultura Gerencial en las Organizaciones del Deporte. Este capítulo refleja la preocupación central del autor, que es llegar a una comprensión profunda de este fenómeno, cultura gerencial, para comprender el significado de las acciones de la gerencia desde el punto de vista de quienes las llevan a cabo. Aquí nos señala el proceso de analizar los datos y el intento de teorizarlos. En este camino, como tengo entendido, la experiencia gerencial se convierte en una categoría clave. Es necesario que haya un equilibrio entre la experiencia y la formación académica, pero aquí sí es esa experiencia particular que ayuda mucho para desarrollar estas nuevas ideas, estas nuevas ideas. Perdón. Es necesario que haya un equilibrio. Pero otra categoría importante es el crecimiento y desarrollo organizacional, que evidencia la preocupación actual de la necesidad de crecimiento y desarrollo en las estructuras organizacionales del deporte en Latinoamérica y el Caribe, que integra a todos los integrantes. A estas se suman sus categorías de análisis, el perfil gerencial, el conocimiento de la ley del deporte, la concepción de la cultura gerencial y descriptores de la cultura gerencial. De esta manera, el autor avanza hacia una definición: ¿qué es la cultura gerencial de las organizaciones del deporte? Y cómo se relacionan las diferentes partes dentro de una organización. A partir del análisis, detecta diversas problemáticas y así nos propone, cito, cada organización del deporte en Latinoamérica y el Caribe debe establecer las brechas existentes entre el plano de los propósitos, visión, misión, valores, objetivos estratégicos y estrategia, el plano de las capacidades, que es estructura organizativa, recursos materiales, tecnológicos y financieros, talento humano, y el plano de las relaciones, interés y conflicto, para armonizar la actuación de los diferentes actores involucrados, que le permita contar no solo con una organización que pueda acompañar el despliegue exitoso de la estrategia, sino identificar las capacidades requeridas y la probable dirección de los grupos de interés en juego. Fin de cita. Finalmente, quiero señalar que se trata de una publicación a base de una investigación en profundidad y a la vez es una publicación inspiradora y dinámica que refleja el trabajo de un investigador comprometido con el deporte en América Latina. La misma genera un aporte teórico que es importante como base de trabajo para gerentes, investigadores, investigadoras y estudiantes. La aplicación teórica permitirá incrementar los conocimientos en este ámbito y coadyuvar con la búsqueda de elementos que contribuyan a un mejor desarrollo y promoción del deporte, la actividad física y la educación física en nuestros países. Los resultados obtenidos podrían traducirse en beneficio al resto de los actores del sector al dar explicaciones
del por qué en momento de un quiebre histórico, como el que viven las organizaciones del deporte. Se hace necesario contar con una actitud cooperativa, cohesionada y la responsabilidad social que involucre a todos en las actividades que organiza y promueve el sector de deporte en América Latina y el Caribe. Queda muy claro que la comprensión de la cultura es un elemento crucial en cualquier programa de cambio y sobre todo también para las organizaciones y el deporte. Necesitamos interpretar a partir de los actores sociales los conocimientos preestablecidos sobre la cultura gerencial de las organizaciones del deporte y también ampliar la información disponible sobre esa cultura gerencial. Los esfuerzos de cambio con información de investigadores de diversas latitudes acerca de la cultura organizacional y genera un constructo teórico, lo que justamente está intentando el autor Sumar Gómez. Por lo tanto, el libro es un importante aporte a la comprensión de la cultura gerencial en cuanto al deporte y las organizaciones deportivas que permitan o que permitirán, ¿no?, iniciar estos cambios, pero siempre y cuando estemos comprometidos y si tenemos también la corresponsabilidad de las autoridades y del Estado. En fin, yo creo que este libro, como también ya lo dijo Charles, ¿no?, va a ser un manual y un libro muy importante para también las futuras generaciones en este área, ¿no? Y quiero resaltar que, sobre todo la conclusión del libro, ¿no?, que estamos en este mundo y este mundo se transforma, está en constante transformación, no solamente por la globalización, sino también por muchos otros factores, ¿no?, que estamos viviendo con nuevas problemáticas como una pandemia, pero también tenemos que incluir en nuestro trabajo académico nuevas formas de hacer investigación, las herramientas tecnológicas que tenemos, utilizarlas, promover las redes de intercambio, las redes de investigación, ¿no?, a través de las fronteras nacionales y también, ¿no?, está en este diálogo, como lo estamos también intentando aquí con la presentación del libro, ¿no?, de mostrar a otros investigadores interesados, ¿no?, que estamos en un diálogo abierto. Y esto es importante porque solamente así podemos pensar en un cambio también en la gerencia del deporte y para alejarnos un poco de esa histórica construcción, ¿no?, de jerarquías. Si finalmente creo que lo que sugería, ¿no?, un poco una pequeña crítica que haría que incluya tal vez también una mirada más hacia el género, ¿no?, porque justamente lo que muy bien explica en el inicio del libro, cómo se vienen estableciendo las jerarquías en el deporte internacional con todas estas organizaciones, ¿no?, pero así también en estas relaciones de poder se han establecido, ¿no?, sobre todo históricamente construidos esas relaciones de género que son relaciones de poder y donde las mujeres han sido marginalizadas, ¿no?, que del deporte, el ámbito del deporte es un ámbito masculino y sigue siendo hacerlo. Por eso en los datos empíricos recolecta datos sobre la categoría de género, pero en la parte teórica tal vez estaría interesante discutir también un poco esa problemática, ¿no?, que vamos a tener que incluir si queremos cambiar lo que es el pensamiento en la América Latina y en el pensamiento en todo el mundo, en estos áreas donde realmente seguimos
teniendo una élite masculina, ¿no? Si me refiero a las altas instituciones y los cargos en el deporte, los entrenadores y los representantes de las más importantes asociaciones. Pero es una pequeña sugerencia al autor que creo que podría enriquecer el trabajo aún más, ¿no? Si suma más activamente esa categoría. Agradezco mucho estar aquí, que me haya elegido también para presentar su libro.